Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores hemos estado revisando varias patologías que corresponden al tubo digestivo. En el caso de los cánceres que revisamos anteriormente, revisamos cáncer esofágico y cáncer gástrico, nos hizo falta revisar un paso intermedio entre lo que sería la dispepsia, que ya vemos toda la clasificación de la dispepsia una y otra vez, y el cáncer gástrico, que viene a ser la enfermedad acidopéptica o úlceropéptica, perdón, ¿sí? Para fines prácticos, pues esta patología va a ser como que ya la combinación o el paso de una dispepsia que se convirtió en gastritis, que es la inflamación de la mucosa, a una úlcera péptica, ¿sí? Es necesario que recuerden esto de gastritis y la diferencia que les he explicado entre gastritis y gastropatía. Entonces, la enfermedad úlcero-péptica va a ser el resultado de diferentes mecanismos patogénicos que ya analizamos. Esto va a ser una clase rápida y corta, que pues van a juntarse unos con otros, eso se refiere con que se sobreponen, y van a provocar una secreción excesiva de ácido o una disminución de la defensa de la mucosa, o ambas, mucho ácido y poca defensa de la mucosa. Entonces, eso sería en cuanto a una enfermedad úlcero-péptica. Ahora, precisamente la úlcera péptica la vamos a definir primeramente entre úlcera y erosión. Una úlcera va a ser la pérdida de epitelio superficial. Recuerden que el epitelio superficial del intestino es estratificado, es forma de criptas, tiene varios tipos de células, todo lo que ya hemos visto en las clases anteriores de histología y patología del estómago, ¿sí? Entonces, una úlcera va a ser la destrucción de esas capas superficiales hasta llegar a la muscularis mucosae, a la capa muscular de la mucosa, la cual pues solamente vamos a poder diagnosticar y va a ser visible nada más por endoscopía. Solamente a través de una endoscopía vamos a poder ver ese defecto. Ahora, para que sea una úlcera tiene que tener un diámetro mucho mayor a 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros. En el caso de que fuera menor a 5 milímetros, como en el caso en el otro cuadro, sería solamente una erosión. Entonces, una úlcera péptica va a ser una tendencia de la mucosa a presentar ulceraciones en los sitios que se encuentren más expuestos a los jugos gástricos, que son el ácido clorhídrico por un lado y la pepsina por el otro, que va a estar producida o se va a incrementar su secreción según se secrete otra sustancia llamada pepsinógeno. En esta imagen pues vemos una ilustración de lo que sería la úlcera y hasta dónde va a abarcar. Una úlcera pues va a dañar primeramente la capa mucosa, ¿sí? Aquí arriba vamos a marcarla en rojo, la capa mucosa, y después la submucosa. Entonces vamos a encontrar que se limita hasta el daño de la muscularis mucosae, que es la capa siguiente. Sin embargo, las siguientes capas pues se pueden seguir lesionando. ¿Sí? Se pueden lesionar la muscularis mucosae, se pueden lesionar las capas de tejido conjuntivo, las capas musculares más profundas, y esta enfermedad puede acabar en una complicación bastante grave, que es una perforación gástrica, lo cual pues daría paso a que el contenido gástrico saliera a la cavidad peritoneal y nos generara una inflamación generalizada del abdomen con un cuadro conocido como peritonitis, ¿sí? Los puntos donde se localiza la úlcera normalmente están aquí marcados en la imagen. Normalmente se van a ubicar en el cuerpo y en el duodeno. Nos van a dar sintomatología diferente si la ulceración se encuentra en el cuerpo del estómago o en el duodeno. Y puede haber también en el antro, aunque es la menos común. También resulta que van a ser normalmente solitarias, solamente va a haber una úlcera en el estómago. Si tenemos dos o más úlceras, entonces estaríamos pensando en otro tipo de patología como un síndrome de Zollinger-Ellison. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una imagen endoscópica, o sea, todos los diagnósticos de este tipo que hemos estado viendo se van a suplementar por una endoscopía o una biopsia. Lo que vemos en esta imagen de la izquierda en el círculo morado, pues es una ulceración. Si se fijan, se ve como una especie de quemadura, como si hubieran quemado con un cigarro la mucosa.
No es una úlcera sangrante, es una úlcera que está pues a cierto punto en proceso de cicatrización y que pues dependiendo si tomamos una muestra, acá vemos un corte histológico en la imagen de la derecha que ya nos permite ver hasta dónde está, ¿sí? Que está perforado el epitelio cilíndrico y llega hasta la primera capa muscular que se encuentra por debajo de la mucosa. En esta imagen vemos un corte histológico para distinguir las diferentes capas. Primeramente tenemos aquí arriba, todo esto es la luz del estómago, ¿sí? Luego lo que sigue son las células de la capa superficial, que son estas que están aquí en el recuadro rojo. El asunto aquí es de que estas células no son normales, son células mucosas, pero que se encuentran en una situación de gastritis crónica. Esta gastritis crónica es una situación que puede estar producida por la infección o colonización del estómago por parte del Helicobacter pylori, ¿sí? En este caso, la úlcera ha pasado más allá de la muscularis mucosae. Esta aquí en morado sería la capa muscular de la mucosa. Ya la perforó, ¿sí? Ya está en la parte fibrosa, casi llegando a la serosa que debe de recubrir los músculos. Esta úlcera es bastante profunda. Bueno, ahora en cuanto a la epidemiología, se cree que por lo menos en Estados Unidos, donde se llevan una estadística un poco más fiable que aquí en México, hasta 500,000 personas por año, medio millón de personas desarrollan esta úlcera péptica. De este medio millón de personas, el 70% está entre los 25 y los 64 años. Es muy amplio el margen de edad en el que se puede presentar y va a ser una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores de riesgo, hay muchos factores que pueden propiciar las complicaciones, que pueden propiciar la gravedad, ¿sí? En México va a ocupar el 15º lugar en mortalidad. Mortalidad vendría a ser una situación de estadística que nos refiere de qué se mueren las personas. Entonces, de todas las causas de muerte en México en personas mayores de 65 años, la úlcera péptica está en el lugar número 15. Los primeros lugares los ocupan enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes y algunos cánceres. Ahora bien, dentro de este cuadro lo que nos importa es esto. El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, entre más se incremente la prevalencia, o sea, más casos haya de Helicobacter pylori, más pacientes va a haber con úlceras gástricas o duodenales. Duodenales porque es el otro lugar donde puede haber una úlcera. La prevalencia de este puede disminuir primero con mejoras sanitarias, o sea, tratando de mejorar el hecho de cómo se preparan los alimentos, tener precauciones como lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, todo en general, medidas de salud generales que se supone que deberíamos seguir en cualquier parte. Comida y agua segura, o sea, alimentos preparados de forma saludable, de forma higiénica y obviamente pues agua potable que no tenga ningún tipo de bacteria. ¿Esto por qué? Porque de esta forma, comiendo, bebiendo sin lavarse las manos, nos vamos a infectar de Helicobacter pylori y el Helicobacter pylori puede acabar provocándonos una infección en el estómago que a final de cuentas pues va a producir una gastritis crónica. El Helicobacter pylori resulta que es capaz de sobrevivir a los ácidos gástricos del estómago, no como otras bacterias, pero eso no significa que le guste vivir en el ácido. De forma coloquial, o sea, para así a grosso modo explicarles, pues va a provocar diferentes cambios inflamatorios en la mucosa del estómago para que disminuya el pH y poder sobrevivir más tiempo. El hecho de que esto pase es que va a disminuir pues la capacidad defensiva de la mucosa, pero no va a disminuir la intensidad del ácido que produce. Entonces el mismo ácido que produce va a generar las ulceraciones, ¿sí? Entonces la primera causa de la enfermedad ulceropéptica va a ser el Helicobacter pylori y la segunda van a ser los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que ya hemos visto con anterioridad en la clase de farmacología. Ahora, resulta que parte del tratamiento para el Helicobacter pylori son los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? O IBPs. Estos IBPs resulta que se venden de forma generalizada,
no requieren receta médica, cualquier persona los puede comprar. Entonces, cualquier persona conoce o ha sentido alguna vez los síntomas propios de una dispepsia, ese dolor abdominal tipo ardoroso que viene después de la comida o algunas horas después de la comida. Entonces, la persona no van a la consulta, simplemente van, compran el medicamento, se controlan el malestar, ¿sí? Esto agregado a que se han mejorado en gran medida el tratamiento para la úlcera péptica y la erradicación del Helicobacter pylori han hecho que pues, se disminuya la tasa en la cual las personas padecen úlceras pépticas, ¿sí? Y si se disminuye la tasa de úlceras pépticas, también se disminuye la necesidad de algún tipo de intervención quirúrgica. Factores de riesgo, pues lo que dije, infecciones por Helicobacter pylori, lo cual nos explica unas situaciones que vimos en otras clases que incluían como factores de riesgo para la dispepsia el nivel socioeconómico bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, son personas que pues, pueden estar más expuestas a este tipo de bacterias o de microorganismos. Otro es el uso de los AINES. En las personas ancianas resulta que las úlceras pépticas son presentes más que nada por el uso indiscriminado de los AINES, porque pues, son pacientes que tienen diferentes tipos de patologías, probablemente estén dentro del rango de polifarmacia y requieran tomar varios analgésicos para X patologías que tengan. Estos analgésicos pues van a alterarnos las vías de las prostaglandinas y esto nos va a afectar la producción del moco, lo cual debilita la fuerza de protección que tiene la capa mucosa y eso va a facilitar que se dañe por el ácido. Existen otros medicamentos que pueden provocarnos úlceras, otras sustancias más bien, no medicamentos. Aparte de los AINES están los glucocorticoides, utilizados bastante, son como la dexametasona, la betametasona, son desinflamatorios. Los bifosfonatos, las metanfetaminas, la cocaína, son medicamentos que pueden provocarnos úlceras gástricas. Si bien los AINES nos van a producir las úlceras gástricas por debilitarnos la mucosa, lo que son la cocaína y la metanfetamina, al provocar hipersecreciones de catecolaminas, van a provocar que disminuya el flujo sanguíneo a la mucosa gástrica, lo cual la debilita y también la hace más susceptible a la acción del ácido. Eso puede producirnos las úlceras. Además, esta disminución del flujo sanguíneo también facilita que las demás capas tengan mala cicatrización y sean más proclives al sangrado. Y un paciente que está en tratamiento con glucocorticoides y AINES se incrementa el riesgo al triple, ¿sí? ¿Qué pacientes pueden estar en tratamiento con glucocorticoides y AINES? Pues pacientes que tengan algún tipo de lesión musculoesquelética o que requieran tanto analgesia como un proceso antiinflamatorio, ¿sí? Ahora, aparte de la infección por Helicobacter pylori, que bien no podemos determinar a priori en los pacientes, o sea, yo no puedo ver a un paciente y decir, ese paciente tiene una infección por Helicobacter pylori. Lo que verdaderamente podemos considerar como un factor de riesgo así intencionado que podríamos sacar con el interrogatorio, pues son los AINES, el consumo de cocaína, de metanfetamina, de los bifosfonatos, el consumo de los glucocorticoides. Eso sí lo podemos sacar interrogando a nuestro paciente en la anamnesis. Lo que no, pues es el que tenga una infección por Helicobacter pylori. Entonces, de ahí sacamos el hecho de ver si tiene agua potable en su casa, si prepara adecuadamente sus alimentos, si come seguido en la calle, su nivel socioeconómico. Eso nos va a orientar más o menos a si podría estar o no en riesgo de padecer una infección por Helicobacter pylori. En México, pues se considera que al menos 7 de cada 10 personas tienen una infección, portan el Helicobacter pylori, ¿sí? Ahora bien, otros factores de riesgo, tenemos aquí estos dos, el consumo de alcohol y de tabaco. Estos no producen en sí una ulceración, no van a producir la úlcera ni van a producir la dispepsia, pero dificultan la cicatrización, ¿sí? Entonces, así dificultan la cicatrización, pues van a hacer que el daño se acumule más fácilmente por el ácido en la mucosa, provocándonos las ulceraciones. Luego, el estrés emocional. El estrés emocional también tiene que ver porque el estrés va a provocar secreción de catecolaminas. Esas catecolaminas provocan espasmos de las arterias tributarias al estómago, lo cual facilitan o pueden provocarnos inclusive áreas donde haya isquemia gástrica y esas áreas son fáciles o susceptibles a las lesiones ulcerosas, ¿sí? En grandes cantidades de alimento que van a requerir que el estómago secrete más ácido y si hay más ácido hay más posibilidades de daño
y los estados hipersecretores, como el síndrome que les mencioné anteriormente, el síndrome de Zollinger-Ellison. En el síndrome de Zollinger-Ellison tenemos que es una enfermedad neoplásica, hay un tumor ahí que va a ser un gastrinoma. Es un tumor capaz de producir gastrina, ¿sí? O que incrementa la secreción de gastrina, lo cual pues va a producir un incremento en la producción de los ácidos gástricos. El asunto es de que a lo mejor de forma endoscópica podemos sospechar si el paciente tiene o no un Zollinger-Ellison. ¿Cómo? Porque pues el paciente tiene todos los síntomas de un dispéptico. Todos los síntomas, lo mismo, dolor abdominal, tipo ardoroso, localizado en epigastrio, en hemicinturón, transfectivo espalda, urente, después de las comidas, saciedad temprana, sensación también de vacío en el estómago, por ejemplo. Pero cuando haces la endoscopía no encuentras una úlcera, encuentras muchas úlceras y en lugares donde no hay normalmente ulceraciones, como es en el caso del fundus, ¿sí? O en el caso del antro. Ahora, en cuanto a la patogenia, pues tenemos dos fuerzas opositoras que están presentes de forma normal en el organismo. ¿Sí? Que tenemos precisamente la acidez gástrica, que es ácido clorhídrico, y las enzimas pépticas, que es la pepsina. Estas pues pueden dañar fácilmente el moco. El ácido clorhídrico, por ejemplo, pues si ustedes ven experimentos por YouTube o en algún lado, van a notar que el ácido clorhídrico es capaz de disolver sustancias como el plástico, a veces como los metales, puede corroer varias cosas muy fuertes. Entonces el moco pues va a servir de barrera para evitar que este ácido dañe otras partes de la mucosa. ¿Qué es lo que nos defiende de este ácido que nosotros mismos producimos? Pues la mucosa, el moco, tiene grandes cantidades de bicarbonato que neutralizan al ácido clorhídrico. ¿Sí? Por eso está aquí el bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El flujo sanguíneo de la mucosa, que esté bien irrigada, que tenga una buena cantidad de flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo se ve comprometido, se va a ver comprometido la integridad de la mucosa. ¿Sí? Esto va a afectar directamente la capacidad de regeneración del epitelio. Si esta se disminuye, se va a provocar la lesión. Y esto es a través de la elaboración de prostaglandinas. Si disminuyen las prostaglandinas, disminuye la capacidad de regeneración epitelial y la capacidad de producción de moco. Sí, en el caso de una lesión, tenemos, aparte de lo que dijimos, tenemos más factores que nos afectan a la mucosa, no solamente el ácido clorhídrico y la pepsina. Tenemos al Helicobacter pylori, el uso de AINES, como ejemplo tenemos a la aspirina, que todavía fuma y toma, eso dificulta la cicatrización. Hay una hipersecreción de acidez gástrica, tal vez tenga reflujo gastroduodenal, que todavía eso dificulta y sobreexpone la mucosa al ácido, y eso nos va a dañar las defensas naturales. ¿Qué otra cosa puede incrementar este daño para provocarnos la ulceración? Pues datos de isquemia, como la secreción crónica de catecolaminas, shock en el caso de pacientes que están sometidos a mucho estrés físico, como por ejemplo unas quemaduras o un paciente con shock hipovolémico, no va a haber sangre, va a provocar lugares de isquemia y ahí va a haber ulceraciones. ¿Sí? Que haya un retraso del vaciamiento gástrico, como en el caso de una comida copiosa. Entonces el ácido se mantiene más tiempo en el estómago, tiene más tiempo de hacer efecto sobre la mucosa y pues puede provocar más daño. Y otros pues factores idiosincráticos de cada paciente, sus factores de cicatrización, la circulación que tiene, cosas propias de cada paciente, ¿sí? Que pueden actuar en lesión de su mucosa gástrica. Y por último, pues ya si todo esto confluye, esto nos generará entonces una úlcera. Sí, en la úlcera, recuerden que al hacer una toma de biopsia vamos a ver una cosa. Si tiene infiltrado linfocitario, si tiene linfos, es una gastritis y es provocada por una infección, probablemente Helicobacter pylori. Si no tiene linfocitos, entonces es una gastropatía y probablemente sea provocada por el consumo excesivo de AINES o algún problema de secreción ácida. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminaríamos la clase, continuaremos mañana con úlcera péptica.